Hey, muy buenas, soy Toca, otro viaje muy especial al pasado de este juego del cartoncito mágico. Y si habéis visto el vídeo donde os explicamos cómo nació Magic, pues tendréis ya mucho ganado. En la historia de hoy se trata de cómo Wizards, de una forma desesperada, tuvo que improvisar sin parar para ofrecer cartitas de Magic a sus ávidos consumidores. ¡Vamos allá! Bienvenidos a 1993. Si te gusta Magic, esta fecha es muy especial, porque fue en Milwaukee, en las Gen Con celebradas del 19 al 22 de agosto de ese año, cuando se vieron las primeras cartas de Magic. Un extraño e innovador juego de cartas coleccionables que se presentaba en la feria como novedad. Magic fue un verdadero éxito. Fue el juego más jugado y comentado entre las más de 20.000 personas que asistieron a esas Gen Con. Cuando acabó la convención ya casi habían agotado la primera tirada de la primera edición de Magic, Alpha. En octubre, deprisa y corriendo, sacaron una segunda tirada de esa primera edición llamada Beta, que fue el triple de grande que Alpha y que tardó en agotarse mes y medio. Magic era un juego cuyo éxito había sobrepasado con creces la previsión de venta más optimista de Wizards of the Coast. El juego de cartas coleccionables creado por Richard Garfield se estaba vendiendo como pan caliente. Y Wizards era una empresa pequeñita, como de juguete, y para nada estaba preparada para lo que se le venía encima con Magic. ¿Sabéis una cosa? Yo llevo mucho tiempo jugando a Magic, muchísimo. Y he escuchado historias de jugadores de Magic y de todo pelaje. Hay varios clásicos, como yo cuando era pequeño tenía cartas de la primera edición que las compré de niño, pero mi padre me las tiró o las perdí o lo que sea. Otra también muy clásica, la de mis papás, me trajeron cartas de Magic de Nueva York que eran de la primera edición, pero las perdí o me las tiraron o lo que sea. Si alguien en esta vida os cuenta o os ha contado este tipo de historias, sospechar siempre. Alpha y Beta no llegaron a Europa, es más, fueron una tirada tan pequeñita que ni siquiera se distribuyó por todos los Estados Unidos. Wizards, por aquella época, era una empresita de 4 amiguetes, y la distribución de Alpha y Beta consistió en lo siguiente: el señor Peter Atkinson, antiguo jefe ejecutivo y uno de los fundadores de Wizards, cargaba su coche hasta los topes de cajitas de sobres y mazos sellados, para repartirlos él mismo por toda la costa este de Estados Unidos. Buscaba y paraba en tiendas donde se comercializaban juegos de rol e intentaba venderle el juego de cartas al tendero, haciéndole una demostración de cómo funcionaba el juego y cómo jugar, si era necesario. La Wizards de aquella época no podía permitirse ni siquiera una empresa externa que se ocupara de la distribución del juego. Y aún así, con estos medios, Wizards consiguió vender la primera tirada de la primera edición limitada de Magic. Es decir, Alpha y Beta se vendió completamente en tan solo 4 meses. En las cuentas de Wizards tenían pensado vender todas estas cartas en un plazo de año y medio más o menos. Y aquí es cuando llega el problema. Hasta dentro de la campaña de Navidad, es decir, hasta bien metido diciembre, no podrían tener preparada una segunda edición de Magic para vender, la que después sería conocida como Limited. Y los clientes pasarían como 2 meses sin recibir ningún producto, ninguna novedad de Magic. Y según sus cuentas, irónicamente, ellos tenían estimado que si Magic se seguía vendiendo al mismo ritmo que se estaba vendiendo ahora con Alpha y con Beta, realmente esta colección de Unlimited, irónicamente, no iba a durar muchísimo tampoco. Es más, realmente a este ritmo las existencias se acabarían tan rápido como ocurrió con Alpha y con Beta. Aunque es cierto que Peter Atkinson y Richard Garfield se habían olido que el juego podía ser un pepino antes de la salida de Alpha, esto les sobrepasó. Y el grupo de testeadores de la colección original de Alpha se dividieron para trabajar simultáneamente en varias expansiones. La idea original era ampliar el juego de Magic una vez por año, sacando una colección muy grande capaz de jugarse por sí sola. Cada expansión se compondría de más de 300 cartas. Cada una tendría sus propias tierras básicas y se podría jugar independientemente por separado o combinarlo con otras expansiones. El probar y equilibrar colecciones con tanto número de cartas era una verdadera proeza para los escasos recursos que tenían. Por eso estaba previsto que la primera de las colecciones no vería la luz hasta mediados o finales de 1994, con suerte. Peter Atkinson a estas alturas sabía que se iba a pasar como un feliz 1994 sin vender ninguna cartita nueva, porque ninguna de las expansiones iban a poder llegar a tiempo para ser puesta a la venta, y eso siempre y cuando todo saliera bien y no hubiera imprevistos.
Así que tuvo que improvisar planes. Maravilloso. Primero tiró la agenda, se puso en contacto con un grupo de amigos suyos que también habían probado Magic y que habían estado haciendo cartas ellos por libre por su cuenta. Steve Conrad. ¿Le recordáis en este vídeo? Este señor, después de probar la versión de testeo de Magic, le gustó tanto el juego que se puso a crear cartas por su propia cuenta. Este grupo de cartas sería el germen de lo que posteriormente se convertiría en Legends, aunque de estos hablaremos con detalle en otro videito. Pero aún así la colección de Steve no llegaría a tiempo y necesitaría aún más cartas nuevas para que la gente las disfrutara y siguiera enganchada al juego durante los primeros meses de 1994. Su nuevo plan para este año era tener a la gente enganchada con pequeñas expansiones muy pequeñitas hasta la salida de la colección que había preparado Conrad, y posteriormente lanzar aquellas en las que habían estado trabajando todos los grupos de testeo ya corregidas y probadas como Dios manda. Así que para solucionar el problema, Peter Atkinson volvió a tirar de agenda y en septiembre de 1993 llamó a Richard Garfield. Mientras tanto, nuestro simpático creador de Magic había sufrido un cambio en su vida. Se diplomó en la carrera universitaria de matemáticas que cursaba en Pensilvania cuando creó Magic y comenzó trabajando como profesor de mates en el Whitman College, una universidad privada que estaba en el estado de Washington. Eso significa que estaba totalmente alejado del grupo original de personas con la que testeó el juego de Magic. En septiembre, Peter Atkinson le preguntó si podía tener preparado una expansión para Magic de unas 100 cartitas más o menos que pudiera estar lista para publicar en diciembre, y Richard Garfield aceptó el reto, con un par. Pero estaba aterrado y cagado de miedo, esa es la verdad. Si Magic vio la luz y se publicó después de 2 años y de que se testeara a fondo, para esta nueva expansión tenía que hacer lo mismo, pero en un periodo de tan solo 2 meses. Periodo en el que tendría que tener, además que probar cómo funcionaban las cartas que había creado con las cartas de la colección de Magic original, Alpha. Richard sabía que no tenía el tiempo suficiente para poder hacer esto con garantías, así que pensó que lo más seguro es que esta nueva expansión, lo mejor sería que tuviera un nuevo reverso diferente para que sirviera como de seguro. De esta forma, si las nuevas cartas no gustaban a la gente, los jugadores podían identificarlas por el reverso y decidir si utilizarlas o no. Por ese motivo se publicarían también tierras básicas en esta nueva colección. Así el oponente no tenía tan claro saber si un jugador había robado un hechizo o una tierra en esta nueva expansión. La idea de hacer que la expansión tuviera un reverso diferente le ayudó a Richard Garfield para tener más confianza a la hora de arriesgarse para crear nuevas cartas con mecánicas y temáticas más arriesgadas. A la hora de crear las nuevas cartas, en su cabeza siempre tenía la idea de que si no funcionaba, pues los jugadores simplemente no la iban a jugar. Así de claro. También fue el reverso diferente lo que le dio a Richard alas para no sentirse atado a la ambientación de Magic original. Estaba teniendo un debate interno, no sabía si realmente esta expansión tendría que estar basada en la cultura asiática como hacía mucha gente. Finalmente se decidió ambientarlo en las 1001 noches, inspirado por el cómic número 50 de Sandman, Ramadán. Richard Garfield en efecto estaba a punto de crear la primera expansión de Magic, Arabian Nights. Fue a la biblioteca, se hizo con un libro de las 1001 noches que se leyó y lo utilizó para tomar notas con avidez. Las criaturas y seres que aparecen en varios de los relatos cortos como camellos, aspid y tortugas son cartas comunes de Arabian Nights, mientras que las cartas que hacen referencias a cuentos en concreto son cartas infrecuentes. La única excepción a esto son los Jinn y los Efrit, que aparecen en varias historias de las novelas. En todas ellas son protagonistas y parecen personajes con distintas personalidades. Así que se decide crear 4 Jinnes y 4 Efrit, uno en cada color excepto el blanco. Según palabras de Richard Garfield, ninguna de las personalidades de estos seres parecían pertenecer al color blanco. En contrapartida, en este color tendríamos al Rey Sulimán, una carta que era capaz de acabar con Jinnes y con Efrits. Las 1001 noches se trata de un gobernante llamado Sario que, obsesionado con la fidelidad y virginidad de sus esposas, tomaba una nueva cada noche para después matarla la mañana siguiente. Una noche llega su nueva esposa, el reemplazo del día, una preciosa mujer llamada Serezade, la cual para amenizarle la noche le cuenta una historia interesantísima que a Sario le encanta. Pero el final de la historia se une al principio de la otra en un tremendo cliffhanger. Y si Sario quiere saber cómo sigue, debe mantenerla con vida un día más. Esta señora inició el concepto de las series de Netflix. Gracias a su ingenio y su astucia, Serezade va enlazando con el paso de los días nuevas historias con nuevos cliffhangers, tal y como nos cuentan en forma de relato corto en el libro. Hasta que,
Un día, tras años seguidos de historias, Sanyo, enamorado de Cerezade, renuncia a su cruel política y se casa con ella para vivir felices para siempre. Esta parte de la novela se ve perfectamente reflejada en una carta de Arabian Nights llamada Sarazad, en la que se refiere a Cerezade. En esta carta, los jugadores juegan una partida dentro de otra partida para representar el tiempo que alarga Cerezade. Irónicamente, esta carta acabó siendo prohibida para evitar que en las partidas de Magic se hicieran eternas. Realmente, Richard Garfield estudió el libro a fondo. Una prueba de ello se demuestra en la ilustración de la carta de Aladino. Tal y como nos dice en su historia de las Mil y una Noches, nos muestra que en su ilustración es de origen chino. Finalmente consiguió tener listas las cartas de Arabian Nights en noviembre de 1993. En ese momento, tanto él como Peter tuvieron a bien enviarle las cartas al equipo de testeo de los chicos de la costa este. ¿Lo recordáis? Estos señores solo tuvieron una semana, más o menos, para probar todas las cartas y sacar conclusiones, porque tendría que llevar la expansión a imprenta corriendo si querían distribuirla para Navidad. Pero esto no es todo. Como todavía eran estudiantes de posgrado, pues probar cartas Magic no era la principal labor en su vida. Lo iban haciendo en sus ratitos libres, así que no está muy bien probada la colección. Aún así consiguieron hacer cambios a algunas cartas, y uno de estos cambios sellaría el destino de Magic para siempre. Se sintieron en general muy sorprendidos por el nivel de poder elevado que tenían las cartas, entre las cuales destacaron la Library of Alexandria, la cual modificaron para utilizar la habilidad únicamente cuando tuvieras 7 cartas en la mano. Antes del testeo, la habilidad de la carta solo funcionaba cuando tenías una carta en la mano. Ellos pensaban que era mucho más sencillo desarrollar tu juego y quedarte con una carta en la mano y hacer funcionar esta carta, que no desarrollarlo y quedarte con las 7, creando una decisión y una especie de tensión en el jugador. También fue este grupo de jugadores quienes se mostraron muy disgustados y aconsejaron a Richard no utilizar reversos diferentes, ya que un jugador podía diferenciar cuándo robaba una carta de una expansión determinada y cuándo no. Y eso podía hacer que los jugadores forzaran decisiones a lo largo de la partida. Por ejemplo, si un mazo incluye únicamente copias de una sola carta de Arabian Nights, sabían cuándo se iban a robar esa carta únicamente con ver el reverso, y eso podía suponer una gran ventaja. La sugerencia de ellos era dejar el mismo reverso y hacer un simbolito de expansión en la carta, y así los jugadores podían identificarlas todavía, y si no querían utilizarlas, pues quitarlas para acordar jugar sin ellas o con ellas. Este cambio ha sido una de las características más importantes a lo largo de la historia de Magic, y a día de hoy aún se mantiene. Pero fue tan hecho a última hora que las cajas de Arabian Nights mostraban todavía el reverso original que iban a utilizar. También, debido a todo esto, quitaron las tierras básicas que pensaban imprimir en la colección de Arabian Nights, ya que al tener el mismo reverso ambas colecciones, ya no había ningún motivo real para publicarlas. Llegó diciembre y salió Arabian Nights, y la colección gustó muchísimo a la gente, tanto que en menos de 2 meses se agotó por completo. Los jugadores también descubrirían que la Library of Alexandria era demasiado poderosa, tan poderosa que acabó siendo restringida a una sola copia dentro de los mazos, y que en Antiquities crearon una carta expresamente solo para contrarrestar su poder, la Strip Mine. Y también que olvidaron quitar las montañas básicas de Arabian Nights, que también veremos impresas aquí en esta colección, por accidente. Arabian Nights dejó muchas cosas únicas que nunca se repetirán en Magic. Una de ellas es que es la única expansión basada directamente en una novela como Las Mil y una Noches, en lugar del lore propio que suelen tener los planos de Magic. Aunque posteriormente, para darle cabida en el multiverso de Magic, Wizards nos cuente que está ambientada realmente en un plano que se llama Rabia y en las vivencias de un Planeswalker de ese plano llamado Taisir. Debido al carácter improvisado de la colección, no abarca ninguna temática en concreto. Posteriormente veremos que Antiquities ampliaría los artefactos, Legends nos presentarían las leyendas y los encantar mundos, y las expansiones actuales están tematizadas alrededor de una serie de mecánicas que nos presentan, cuyas cartas giran alrededor de ellas. En el caso de Arabian Nights no es así, y las mecánicas que nos presentan es como un poquito de todo para complementar la colección original de Alpha. Si hay un tema en concreto que a lo mejor puede existir en Arabian Nights, este sería la traición. Hay criaturas que hacen daño a su controlador, criaturas que pueden cambiar de bando como el ogro de Ghazban, cartas
cuyas habilidades pueden usar tus oponentes como el Bifefrid. El oponente puede jugarte criaturas que roban tus permanentes como el Old Man of the Sea. Yo creo que las cartas de Arabian Nights realmente se ven como un pequeño conjunto de pruebas de Richard Garfield, donde se probó un montón de cartas, muchas mecánicas novedosas que no se había atrevido a probar en la colección de Alpha, para ver a dónde iban a parar, para ver qué le iba a llevar todo esto. En el futuro Wizards sacaría muchas ideas de Arabian Nights para futuras expansiones. Aunque esta colección gustó mucho a los jugadores y fue un verdadero éxito de ventas, realmente fracasó en el hecho de que no consiguió aplacar el hambre que tenía la gente de más y más cartón mágico, y que a trancas y barrancas tendrían que intentar aplacar los vuelos de Wizards como pudieran. Espero que hoy os haya gustado esta historia que os hemos contado. De estos orígenes de Arabian Nights también existen un par de garfieladas escondidas de las que ya hablaremos otro día en videitos más cortos. Si te gusta esto que hacemos, no olvides darle mucho amor y cariño a los vídeos, compartirlo con aquello que quieras y nos vemos pronto con más historias. ¡Chao!